Esta es la historia de un hombre que no sabía leer ni una sola letra. Un hombre al que le regalaron un libro roto como burla, como humillación, como una forma de recordarle que nunca sería nada. Pero Ignacio no tiró el libro, lo guardó. Y 30 años después, una niña de 7 años abrió ese libro por primera vez y descubrió entre sus páginas algo que puso de rodillas a todo un pueblo. Porque dentro de ese libro roto había un mapa. Y ese mapa llevaba un secreto que el hombre más poderoso del pueblo habría dado cualquier cosa por destruir. Pero para entender lo que pasó, hay que conocer primero a Ignacio y la vida que cargó sobre sus hombros sin quejarse jamás. En un pueblo caliente de la costa, donde el aire huele a tierra mojada y a mangos maduros, vivía un hombre llamado Ignacio Soto. Lo conocían como Don Nacho, el peón. Tenía 50 años, la piel oscura quemada por décadas de sol, los brazos gruesos de quien ha cargado costales toda su vida y unas manos tan callosas que ya casi no sentían dolor. Don Nacho nunca fue a la escuela. Su padre murió cuando él tenía 6 años y su madre lo mandó a trabajar a la hacienda de los Montero para que hubiera comida en la mesa. A los 6 años ya cargaba cubetas de agua, a los 8 ya cortaba caña, a los 10 ya sabía hacer el trabajo de un hombre adulto. Pero nunca aprendió a leer. No porque no quisiera, porque nunca hubo tiempo, porque cuando eres pobre y huérfano, las letras son un lujo que no te puedes permitir. La vida le enseñó otras cosas, a conocer la tierra por su olor, a predecir la lluvia por el color del cielo, a calcular el peso de un costal con solo levantarlo. Sabía cosas que ningún libro enseña, pero no sabía leer su propio nombre. Y eso, en un pueblo donde el poder se medía por las tierras y el conocimiento por los papeles, lo hacía invisible. Don Nacho se casó joven con Esperanza, una mujer morena y fuerte que lavaba ropa ajena para ganarse la vida. Tuvieron una hija, Carmela. La vida era dura pero completa. La casita era de lámina y bloque sin pintar, con piso de tierra y un patio donde Esperanza tendía la ropa. No sobraba nada, pero los 3 comían. Esperanza murió cuando Carmela tenía 15 años. Un dolor en el vientre que empezó pequeño y terminó siendo algo que el único doctor del pueblo no supo curar. Se la llevó en 2 semanas. Don Nacho quedó solo con su hija, con su trabajo en la hacienda y con un hueco en el pecho que nunca se llenó. Carmela creció y se casó con un muchacho del pueblo vecino. Tuvo una niña, Lupita, pero el muchacho se fue un día a buscar trabajo al norte y nunca volvió. Carmela regresó a la casa de su padre con la bebé en brazos. Carmela: perdóname, papá, no tengo a dónde ir. Don Nacho: esta es tu casa, hija. Siempre lo fue. Aquí hay lugar para ti y para la niña. No sobra mucho, pero lo que hay es de los 3. Así, Don Nacho se convirtió en abuelo, y Lupita se convirtió en la luz de su vida. Una niña morena con ojos enormes y curiosos que preguntaba todo, tocaba todo, quería saberlo todo. Desde que Lupita empezó a hablar, Don Nacho supo que esa niña era diferente. No diferente en el sentido de rara, sino diferente como lo es una semilla que ya sabes que va a dar un árbol grande. Tenía hambre de aprender, hambre de entender, hambre de palabras. Lupita: abuelo, ¿qué dice ahí? Le preguntaba señalando cualquier letrero, cualquier papel, cualquier cosa escrita que veía en el pueblo. Y Don Nacho sentía un nudo en la garganta cada vez que tenía que responder. Don Nacho: no sé, mi niña, tu abuelo no sabe leer. Lupita lo miraba sin juicio, sin burla, sin lástima. Solo lo miraba y decía: Lupita, yo voy a aprender, abuelo, y cuando aprenda, te voy a leer todo. Don Nacho sonreía con esa sonrisa de los hombres que se han tragado muchas lágrimas para que nadie los vea llorar. La hacienda de los Montero era la más grande de la región. Hectáreas y hectáreas de caña, mango y aguacate que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La familia Montero había sido dueña de esas tierras desde hacía generaciones, o al menos eso decían. El patrón actual era Rodrigo Montero, un hombre de 45 años, gordo, ruidoso, con anillos de oro en los dedos y una risa que usaba como arma. No era cruel en el sentido de golpear a nadie, pero tenía esa crueldad fría de quien humilla con palabras y disfruta haciéndolo. Don Nacho había trabajado para los Montero toda su vida. Primero para el padre, don Gregorio,
un hombre duro pero justo que al menos trataba a sus peones con respeto. Luego para Rodrigo, que heredó las tierras y la arrogancia, pero no la decencia. Cada diciembre la hacienda hacía una fiesta para los trabajadores, una comida grande en el patio principal donde Rodrigo repartía aguinaldos y regalos. Era su manera de mostrarse generoso, aunque todos sabían que los regalos costaban menos que un día de las ganancias que producían esos mismos trabajadores. Ese diciembre don Nacho tenía 52 años y llevaba 46 trabajando para la hacienda. 46 años sin faltar un día, sin quejarse, sin pedir más de lo acordado. La fiesta fue en el patio grande. Mesas largas con comida, música de una banda local, los trabajadores con sus familias. Rodrigo estaba sentado en una silla alta, como un rey en su trono, repartiendo sobres con el aguinaldo y bolsas con regalos. Cuando llegó el turno de don Nacho, Rodrigo lo llamó al frente. «Don Nacho, venga, venga, que para usted tengo un regalo especial». Don Nacho se acercó limpiándose las manos en el pantalón como hacía siempre cuando estaba nervioso. Los demás trabajadores observaban. Rodrigo sacó de debajo de la mesa un objeto envuelto en papel periódico. Lo puso sobre la mesa con teatralidad. Cuando don Nacho la abrió, todos vieron lo que era. Un libro. Viejo, roto, con las tapas despegadas y las páginas amarillentas. Le faltaban hojas. La portada estaba manchada de humedad. Olía a polvo y encierro. La risa de Rodrigo rompió el silencio. «Para que aprenda algo, don Nacho. Ya tiene 52 años. Ya es hora de que agarre un libro. O también hay que enseñarle a sostenerlo». La risa se contagió. No todos rieron, pero los que querían quedar bien con el patrón soltaron carcajadas. Los demás bajaron la mirada, avergonzados por su compañero, pero sin atreverse a decir nada. Don Nacho miró el libro en sus manos, miró a Rodrigo, miró las caras a su alrededor. Sintió el calor de la humillación subiendo por el cuello como una fiebre, pero no dijo nada. No insultó, no tiró el libro, no se fue corriendo. Hizo algo que nadie esperaba. Lo envolvió de nuevo en el papel periódico con cuidado. Lo puso bajo su brazo, asintió con la cabeza y dijo: «Gracias, patrón. Nunca me habían regalado un libro». Lo dijo sin sarcasmo, sin amargura. Lo dijo como lo dicen los hombres que han aprendido que la dignidad no necesita gritos para sostenerse. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Detrás de él, la risa se fue apagando porque hasta los que rieron sintieron que algo no estaba bien, que la burla había rebotado y le había pegado al que la lanzó. Esa noche, don Nacho llegó a su casa y puso el libro en la repisa donde guardaba las cosas importantes. La fotografía de Esperanza, la pulsera de Carmela cuando era bebé, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Carmela lo vio guardarlo. «¿Qué es eso, papá?» «Un libro, me lo regaló el patrón». «¿El patrón le regaló un libro, sabiendo que usted no lee?» «Por eso me lo regaló, hija, para burlarse». «¿Y por qué lo guarda? Quírelo». Don Nacho miró el libro en la repisa. «No, hija, un libro siempre tiene valor, aunque uno no pueda leerlo. Algún día alguien en esta casa va a poder leerlo, y ese día vamos a saber qué dice». Miró a Lupita, que dormía en su catre abrazando una muñeca de trapo. Tenía 2 años. Y don Nacho ya sabía que esa niña iba a ser diferente. Si alguna vez alguien te humilló por lo que no sabías, déjanos un corazón en los comentarios. La ignorancia no es vergüenza. Vergüenza es burlarse de quien no tuvo la oportunidad de aprender. Los años pasaron como pasan siempre en los pueblos, despacio y deprisa al mismo tiempo. Don Nacho seguía trabajando en la hacienda, Carmela lavaba ropa y limpiaba casas, y Lupita crecía. Cuando Lupita cumplió 6 años, don Nacho hizo algo que nunca había podido hacer por sí mismo ni por su hija. La inscribió en la escuela del pueblo. «Don Nacho, tú vas a ir a la escuela, Lupita. Vas a aprender lo que tu abuelo nunca pudo. Vas a aprender a leer». Lupita: «¿Y quién va a pagar, abuelo?» Don Nacho: «Yo voy a pagar. Voy a trabajar lo que haga falta». Y lo hizo. Tomó turnos extras en la hacienda, cargó costales los domingos en el mercado, hizo trabajos de albañilería cuando había. Todo para que Lupita tuviera sus cuadernos, sus lápices, su uniforme. Lupita no decepcionó. Desde el primer día, la maestra supo que esa niña tenía algo especial. Aprendía rápido, preguntaba mucho, leía todo lo que caía en sus manos. A los 7 años ya leía mejor que algunos niños de 10.
Cada tarde, cuando don Nacho regresaba del trabajo, Lupita lo esperaba en el corredor con un libro de la escuela. Y le leía. Lupita: abuelo, siéntate, te voy a leer lo que aprendí hoy. Y don Nacho se sentaba en su silla vieja, cerraba los ojos y escuchaba la voz de su nieta leyendo. Historias de reyes y princesas, de animales que hablaban, de países lejanos. Para él, que nunca había salido del pueblo, esas lecturas eran ventanas a mundos que no conocía. Don Nacho: sigue leyendo, mi niña. Tu voz es la música más bonita que he escuchado. Antes de continuar, queremos preguntarte algo. ¿Desde dónde nos estás escuchando hoy? Nos llena el corazón saber de qué rincón del mundo llega nuestra comunidad. Déjanos tu país o tu ciudad en los comentarios. Para nosotros cada lugar importa, porque estas historias son para todos. Una noche de julio, cuando Lupita ya tenía 7 años, se quedó despierta mientras don Nacho y Carmela dormían. Le gustaba leer con la luz de la vela cuando la casa estaba en silencio. Ya había terminado todos los libros de la escuela y buscaba algo nuevo. Su mirada fue a la repisa donde el abuelo guardaba sus cosas importantes y vio el libro viejo, el libro roto que llevaba 5 años ahí, juntando polvo, esperando. Lupita lo bajó de la repisa con cuidado. Era pesado para sus manos pequeñas. La tapa estaba despegada, las páginas amarillentas y quebradizas. Olía a viejo, a humedad, a tiempo. Lo abrió en la primera página. La letra era pequeña, apretada, escrita a mano con tinta que alguna vez fue negra y ahora era marrón. No era letra de imprenta como la de los libros de escuela. Era letra de persona. Difícil, con palabras antiguas, pero legible. Lupita empezó a leer en voz baja, moviendo los labios. La primera línea decía: yo, Bernardo Aguilar, fundador del pueblo de San Juan del Río, escribo este diario para que quede constancia de la verdad, porque los hombres mienten, pero los papeles no. Lupita abrió los ojos grandes. ¿Bernardo Aguilar? Ese nombre lo había escuchado. Era el nombre de la calle principal del pueblo. Era el nombre grabado en la fuente de la plaza. Era el fundador, el hombre que había fundado San Juan del Río hacía más de 100 años. Siguió leyendo. El diario contaba la historia del pueblo desde el principio, cómo Bernardo Aguilar había llegado a esas tierras cuando no había nada, solo monte y río. Cómo había medido los terrenos, repartido parcelas entre las familias que lo acompañaban, registrado todo en documentos oficiales. Y entonces llegó a una página que la hizo detenerse. Había un dibujo, un mapa trazado a mano con tinta, con líneas que marcaban el río, el cerro, el camino viejo, la ceiba grande. Y en el centro del mapa, una marca con una cruz y una nota al lado. Aquí enterré los documentos originales de propiedad de toda la tierra del valle. Los puse en una caja de metal debajo de la piedra grande, junto a la ceiba del río, a 3 metros del tronco hacia el norte. Que quien los encuentre sepa que estas tierras fueron repartidas por igual entre las 20 familias fundadoras y que ningún hombre tiene derecho a quedarse con lo que fue de todos. Lupita leyó esa nota 3 veces para asegurarse de que entendía bien. Luego cerró el libro despacio. Le temblaban las manos. Lupita. «Abuelo, abuelo, despierta». Don Nacho se despertó con la voz de Lupita. Vio a la niña de pie junto a su catre, sosteniendo el libro viejo con los ojos brillantes como 2 luciérnagas. Lupita. «Abuelo, este libro no es un libro cualquiera. Es el diario de Bernardo Aguilar, el que fundó el pueblo, y tiene un mapa dentro». Don Nacho. «¿Un mapa?» Lupita. «Sí, abuelo, un mapa que dice dónde están enterrados los papeles de la tierra, los papeles originales. Dice que la tierra del valle fue repartida entre 20 familias y que ningún hombre puede quedarse con todo». Don Nacho se sentó en el catre. El sueño se le fue de golpe. Miró a su nieta, miró el libro y sintió que algo enorme estaba pasando, algo que no alcanzaba a entender completamente, pero que su instinto reconocía como importante. Don Nacho. «Léeme eso otra vez, mi niña. Despacio». Lupita se sentó junto a él y leyó el diario completo, página por página, con su voz de 7 años, deletreando las palabras difíciles, explicando lo que entendía.
Don Nacho escuchaba con la concentración de un hombre que sabe que cada palabra puede cambiar su vida. Cuando Lupita terminó de leer, el silencio era tan profundo que se escuchaban los grillos afuera. Don Nacho: esa ceiba del río, yo la conozco. Está al norte del pueblo, pasando el puente viejo. Es un árbol enorme, tiene más de 100 años, y hay una piedra grande junto a ella. Siempre estuvo ahí. Lupita: ¿vamos a buscar a abuelo? Don Nacho miró la oscuridad por la ventana. Miró a Carmela, que seguía dormida. Miró a Lupita con esos ojos que no conocían el miedo. Don Nacho: vamos a esperar a que amanezca. Esto hay que hacerlo con calma. Al amanecer, Don Nacho tomó una pala, un pico y el libro viejo. Carmela se quedó en la casa, preocupada pero confiando en su padre. Lupita caminó junto a Don Nacho, llevando el libro como si fuera un tesoro. El camino hasta la ceiba tomó media hora. Cruzaron el puente viejo sobre el río, siguieron la vereda que bordeaba la orilla y ahí estaba, la ceiba centenaria, con un tronco tan ancho que 3 hombres no podían abrazarla. Y junto a ella, medio enterrada en la tierra, la piedra grande que siempre había estado ahí. Lupita: dice que 3 metros del tronco hacia el norte, abuelo. Don Nacho midió 3 pasos largos desde el tronco hacia el norte. Clavó la pala en la tierra. El suelo era blando, húmedo por la cercanía del río. Empezó a cavar. Cavó durante media hora. Lupita lo observaba sentada en la piedra grande, con el libro abierto en las rodillas, comparando el mapa con el paisaje real. Todo coincidía: el río, el cerro, la ceiba, la piedra. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo. No era piedra, no era raíz, era metal. Don Nacho se arrodilló y escarbó con las manos. Poco a poco fue apareciendo la esquina de una caja de metal, oxidada pero entera, pesada, con un cierre que llevaba más de 100 años sin abrirse. La sacó con cuidado, la limpió con la manga de su camisa. Lupita se acercó con los ojos enormes. Lupita: ábrela, abuelo. Don Nacho forzó el cierre con el filo del pico. El metal cedió con un crujido seco. Abrió la tapa. Dentro había un paquete envuelto en cuero viejo, duro como cartón. Don Nacho lo desenvolvió con manos temblorosas. Adentro había documentos, papeles oficiales, con sellos, firmas, fechas de más de 100 años. Escrituras de propiedad de la Tierra del Valle, firmadas por las autoridades de la época, a nombre de las 20 familias fundadoras. Don Nacho no podía leer los documentos, pero no necesitaba leerlos. Lupita se los leyó ahí mismo, sentada en la tierra junto al agujero, con la voz temblorosa de emoción. Lupita: abuelo, estos papeles dicen que la Tierra del Valle fue repartida en partes iguales entre 20 familias, y una de las familias se apellida Soto. Soto, como nosotros, abuelo. Don Nacho se sentó en la tierra. Las piernas no lo sostenían. Soto era su apellido. Su padre se llamaba Tomás Soto, y el padre de su padre, según le contaban, había llegado al pueblo con los primeros fundadores. La tierra que la familia Montero reclamaba como suya desde hacía generaciones, la hacienda entera, estaba construida sobre parcelas que legalmente pertenecían a las familias fundadoras, familias como la de Don Nacho. Don Nacho: Dios mío, el patrón me regaló el libro que demuestra que su tierra no es suya. Don Nacho no fue imprudente. A pesar de la emoción, sabía que un papel viejo no basta si no tienes a alguien que lo haga valer. Al día siguiente, bajó al pueblo con los documentos y el diario y buscó al licenciado Márquez, el único abogado de la zona que no trabajaba para los Montero. El licenciado Márquez examinó los documentos durante horas. Comparó los sellos con registros antiguos, verificó las firmas, consultó los archivos del municipio y al final miró a don Nacho con una expresión que combinaba asombro y cautela. Licenciado Márquez: don Nacho, estos documentos son auténticos. Son las escrituras originales de fundación del pueblo, y según estos papeles, más de la mitad de las tierras que la familia Montero reclama como propias
pertenecen legalmente a los descendientes de las familias fundadoras, incluyendo la suya. Don Nacho, ¿y qué se puede hacer? Licenciado Márquez, se puede hacer justicia, pero va a llevar tiempo y no va a ser fácil. Los Montero tienen dinero y contactos, pero los papeles son los papeles, y estos son los papeles originales. La noticia se extendió por el pueblo como lluvia en temporada. Los descendientes de las familias fundadoras, que durante generaciones habían trabajado como peones en tierras que legalmente les pertenecían, ahora tenían pruebas. Rodrigo Montero se enteró y vino furioso a buscar a don Nacho. Rodrigo, ¿qué es esto que andan diciendo, Nacho? ¿Que tienes papeles de mis tierras? Esas tierras son mías, de mi familia, desde siempre. Don Nacho lo miró con la misma calma con la que había recibido el libro roto años atrás. Don Nacho, no son suyas, patrón. Nunca lo fueron. Y la prueba estaba en el libro que usted me regaló como burla. El libro que ninguno de los suyos se molestó en leer. Rodrigo palideció. El libro. El maldito libro viejo que había encontrado en una caja de trastos viejos de su abuelo y que había regalado como chiste al peón analfabeta. El diario del fundador que su propia familia había guardado sin saber lo que contenía, porque ninguno de los Monteros se había tomado la molestia de leerlo. La ironía era tan perfecta que parecía escrita por Dios mismo. El juicio duró meses. Los Montero pusieron abogados caros, presionaron, amenazaron, pero los documentos eran inapelables. El diario, las escrituras, los sellos originales, todo coincidía con los registros históricos. El juez falló a favor de las familias fundadoras. La tierra fue restituida, no toda, porque la ley tiene sus límites, pero las parcelas que correspondían a las 20 familias originales fueron devueltas a sus descendientes legítimos, incluyendo la parcela de los Soto. Don Nacho recibió la tierra que su bisabuela había trabajado 100 años antes. No era la hacienda entera, era una parcela grande, fértil, con río y sombra, suficiente para vivir con dignidad, suficiente para no depender de ningún patrón. Con ayuda de otros vecinos que también recuperaron sus tierras, don Nacho empezó a cultivar. Sembró maíz, frijol, calabaza, las mismas cosas que había sembrado toda su vida, pero ahora en tierra propia. La diferencia no era la tierra, era la dignidad. Carmela dejó de lavar ropa ajena. Lupita siguió en la escuela, ahora con todo lo que necesitaba. Don Nacho le construyó un cuarto propio con una repisa para sus libros, porque ahora Lupita tenía libros, muchos libros, y los leía todos. El libro viejo, el libro roto, el libro que Rodrigo Montero le regaló como burla. Don Nacho lo puso en un marco de madera que él mismo construyó. Lo colgó en la pared principal de su nueva casa, no como trofeo, como recordatorio. Don Nacho, este libro me lo regalaron para humillarme, pero la humillación no está en recibir un libro cuando no sabes leer. La humillación está en tener un libro y no tomarse la molestia de leerlo. Los Montero tuvieron este diario durante 100 años y nunca lo abrieron. Yo no sabía leer, pero supe guardarlo hasta que alguien en mi casa pudo hacerlo. Lupita creció, estudió, se convirtió en la primera maestra del pueblo que venía de una familia de peones. Abrió una escuela nocturna para adultos en el pueblo. Su primer alumno, don Nacho. A los 60 años, Ignacio Soto aprendió a leer. No con fluidez, no con velocidad, pero lo suficiente para leer su propio nombre, para firmar con letras en vez de con huella, para abrir un libro y entender, aunque fuera despacio, lo que las palabras decían. Un día, sentado en el corredor de su casa, con Lupita a su lado ya convertida en maestra, don Nacho abrió el diario de Bernardo Avilar y leyó la primera línea por sí mismo, despacio, tropezando con las sílabas pero llegando al final. Don Nacho, yo, Bernardo Avilar, fundador del pueblo de San Juan del Río. Se detuvo, cerró los ojos. Las lágrimas le corrieron por la cara. Lupita, ¿estás bien, abuelo? Don Nacho, estoy mejor que bien, mi niña. Acabo de leer. Por primera vez en 60 años, acabo de leer. Porque a veces lo que otros te dan como burla esconde la verdad que cambiará tu destino. Y a veces, la persona que descifra esa verdad no eres tú, sino la semilla que sembraste con amor. Don Nacho no sabía leer, pero supo guardar un libro, supo criar a una nieta, supo esperar con dignidad, y al final
Las letras que él nunca aprendió fueron las mismas que le devolvieron lo que siempre le perteneció. Porque el conocimiento no es un lujo, es un derecho, y quien lo siembra en otros cosecha justicia. Si esta historia te recordó que nunca es tarde para aprender y que la dignidad siempre encuentra su recompensa, únete a nuestra familia de Relatos para el Alma. Suscríbete y activa la campanita para recibir cada día una historia que renovará tu fe en la bondad humana y en que Dios nunca olvida a los humildes. Si llegaste hasta aquí, déjanos la palabra libro en los comentarios. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo relato que alimentará tu alma.